Cordiales saludos a todos, muchas gracias nuevamente por estar aquí acompañándome. Continuamos ahora con este módulo referido a aseguramiento de la calidad en el laboratorio analítico. En la charla anterior desarrollamos toda la parte teórica, vimos algo de estadística que a su vez nos sirvió para reforzar lo que vimos en las primeras charlas referidas a conceptos de estadística y algo de la mecánica para construir la mecánica y las descripciones de las distintas cartas de control, de individuales, de medias, de rangos, sumas acumuladas, etc. Así que en esta parte, en esta charla, vamos a describir o vamos a realizar una serie de ejercicios para que a ustedes les quede más claro cómo es esto de construir cartas de control. En la pantalla podrán ver un documento en Word denominado Ejercicios Aseguramiento 1, donde que va a estar disponible para que ustedes lo descarguen, donde se encuentran se encuentran varios ejercicios, de los cuales algunos vamos a desarrollar en la charla, ¿no? Sobre todo aquellos que son más representativos. Ahora vamos a comenzar con este inicial, que dice lo siguiente. La tabla de abajo contiene 3 conjuntos de datos de los ensayos de cromatografía gaseosa de bebidas destiladas, en este caso whisky. Los datos que se presentan en el orden del tiempo representan valores individuales del contenido de alcohol fusel, una mezcla de alcoholes, digamos, que se las denomina abreviadamente como TFA, de viales de un whisky utilizado como material de control de calidad en el laboratorio. Se insertó un vial en cada serie de análisis. Los 3 conjuntos de datos que se ven en la tabla fueron recolectados en diferentes periodos de tiempo a lo largo de varios años. Aquí TFA comprende propanol, isobutanol, isoamilacetato, 2-metil-1-butanol y 3-metil-1-butanol. Este es una de las series de medidas de controles de rutina en el laboratorio. Entonces TFA, ya dijimos, es la mezcla de esos alcoholes que vemos ahí en pantalla y que tienen ciertas, o que deben cumplir las bebidas alcohólicas como un requerimiento de calidad, ¿no? Y es obviamente un parámetro que se controla. En este caso utilizamos, como dice ahí, una muestra de control. Bien, entonces adelante dice: para cada conjunto de datos se debe crear un gráfico de control, una carta de individuales, y usar las reglas descritas en el curso para decidir si el sistema de análisis estuvo en su tiempo bajo control estadístico durante los 3 periodos de tiempo, ¿no? Por lo tanto, para cada conjunto tenemos que hacer lo siguiente: hacer una gráfica de los datos en orden temporal, calcular el TFA medio utilizando para dibujar una línea central. Vamos a hacer las cartas con Excel de manera manual, digamos. Vamos a calcular los rangos móviles que lo mencionamos. En base a ese rango móviles vamos a determinar la incertidumbre, el desvío estándar. Es decir, el desvío estándar no lo vamos a calcular de la manera usual, sino que de la manera, por decirlo de alguna manera, antigua, que es calcular el rango y dividir por 1.128. Y también lo vamos a hacer de la manera usual, ¿no? Para que vean que numéricamente son bastante similares. Luego calcularemos y dibujaremos las líneas de control, esas líneas de control, y también las líneas de acción, que se llaman. Las líneas de acción, o también llamadas, acá les llaman límites de control a las líneas de acción y líneas de advertencia, ¿no? A veces los límites de control son simplemente las líneas de acción. Bueno, las líneas de acción son aquellas que están a una distancia de 3 sigmas respecto de la media. Las líneas de advertencia son aquellas que se encuentran a una distancia de 2 sigmas, ¿no? Y bueno, vamos a darle un vistazo a la carta de control. Bien, a continuación también acá habla de
calcular las cartas de valores individuales, pero vamos a jugar un poquito también con las cartas de rangos y algunas otras cosas más que vayan saliendo. Esta que tenemos aquí es la plantilla de Excel, que también va a estar disponible para que ustedes trabajen sobre ella. Lo que están viendo ahora obviamente se va a ir modificando y ustedes van a ver la versión final, ¿no? Pero mirando el vídeo ustedes podrán ser capaces de reproducir esto que vamos a realizar ahí. Entonces lo primero, ahí fíjense que tenemos A, B y C, son los 3 periodos de tiempo. Vamos a trabajar con el primero de todos, ¿sí? Vamos a utilizar los 31 datos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcularlo en función de los primeros 20 datos y los 11 datos restantes los vamos a usar como muestra de control. Recordemos, en la práctica, una carta de control generalmente se construye con al menos unos 15, 20 números, ¿no? Unos 15, 20 puntos de control, menos, recordemos, ya estamos teniendo una muestra pequeña y en lugar de valores múltiplos de sigma tendremos que multiplicar esos sigmas por el correspondiente valor de t, si que estamos trabajando con muestras pequeñas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar los primeros 20 datos como la materia prima, digamos, para la carta de control, y después vamos a simular puntos de controles adicionales. Recordemos que tanto para construir la carta de control como para los ulteriores controles que vayamos realizando, necesitamos emplear la misma muestra. Si nos cambia la muestra, tenemos que hacer otra carta de control, ¿sí? Bien, proseguimos. Entonces, como dice ahí, lo primero que vamos a hacer es graficar hacer los gráficos de manera temporal, ¿no? Hacer una gráfica temporal. Es decir, que lo que podemos hacer es simplemente lo siguiente: seleccionamos los resultados de acuerdo al orden, ¿sí? Todos, como para ver qué se puede observar. Entonces vamos a insertar una gráfica simplemente de dispersión, que es lo que queremos que vean. Aquí está como un poco una nube de puntos. Lo que podemos hacer, si queremos, ahí se ve, digamos, una cierta acumulación en la parte de abajo, pero que no es muy estadísticamente contundente. Lo que podemos hacer es, en este caso, agregarle una línea que una los puntos, ¿no? Entonces a esa serie de datos le vamos a cambiar un poco el formato para que nos muestre una línea que uno de los puntos, y de esa manera nos va a dar una idea más relacionada a lo temporal, es decir, al orden en que esos resultados, o en el orden en que esos resultados fueron apareciendo, ¿no? Ahí está un poco confuso, sabemos que este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, pero bueno, mirarlo así a simple vista resulta un poco costoso darse cuenta de cómo esos resultados fueron apareciendo, ¿no? Entonces a esta línea la vamos a agregar, vamos a dar formato a la serie de datos. Bueno, ahí aparecen lo que queremos cambiar. Vamos ahí donde está lo que parece un balde de pintura, y vamos a agregar una línea. Ahí tenemos una línea sólida, entonces de esa forma podemos mirar un poco mejor. Podemos suavizar las líneas, entonces queda como un poquito más estético, Y ahí vemos que los datos más o menos están orientados de manera aleatoria, más o menos alrededor de 1300, que aparentemente muy cercano a ese valor estaremos ubicando el valor medio. Bueno, simplemente una gráfica, como dice el enunciado del ejercicio. No le vamos a poner nombre a los ejes y demás, porque bueno, es simplemente para ver y no perder demasiado tiempo. Entonces ya hemos graficado los datos en orden temporal. Ahora, siempre dijimos, vamos a trabajar por ahora solamente con el periodo A. Bueno, y esto se refiere también, le vamos a poner ahí periodo A. Vamos a correr esto. Bien, entonces dijimos más o menos hasta el punto 20
van a aparecer, con eso vamos a construir nuestra carta de control. Y acá vemos a simple vista que no hay puntos que caigan por fuera de lo que aparentemente serían las líneas de control, que estarían más o menos por aquí, estimamos. Vamos a ver qué nos da. Vamos, el gráfico lo corremos hacia la derecha para que no oculte la visión, y entonces ahora vamos a calcular el promedio general, ¿no? Entonces vamos a colocar ahí promedio y vamos a calcular el promedio para los primeros 20, lo que están pintado amarillo, que esto nos va a servir para calcular o para desarrollar la carta de control, ¿no? Hacemos promedio y seleccionamos esos primeros 20 resultados, ¿no? Con 15 ya podríamos hacer una, ¿no? Pero con 20 ya tenemos un poquito más de certeza. Bueno, está alrededor de 1290 el valor promedio. Y ahora habla de calcular, bueno, ya lo hemos determinado, entonces 1290 es el valor medio, es lo que sería el equivalente a la línea central. Ahora tenemos que calcular el desvío estándar. Vamos a calcular el desvío estándar en función del rango, como decía la diapositiva, que vamos a buscar ahora. Como podemos ver en una de las diapositivas que pasamos, cuando hablamos de cartas de control de individuales, teníamos dos maneras de calcular el desvío estándar. La manera habitual, que es la que conocemos, ya directamente de hacerlo con Excel o con algún otro programa estadístico, y si no la manera antigua, que era una forma aproximada, que implica calcular el rango medio y dividirlo por 1.128, un estadístico que se debe tener en cuenta cuando calculamos el rango en base a solo dos resultados. Sabemos que podemos calcular el rango en base a 3, en base a 5, en base a n resultados. El rango siempre es el valor más grande menos el valor más pequeño de ese conjunto de datos. Si tenemos dos valores solamente, obviamente es uno menos el otro, no hay un gran inconveniente con eso. Entonces, si bien lo dice el enunciado, vamos a pegar esa fórmula para que no nos olvidemos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es calcular. Bueno, no se me queda, este me queda medio grande, tendré que cambiarle el tamaño a las letras, ahí. Entonces, vamos a dejar por ahí. Tenemos que calcular los rangos móviles. Fíjense que acá tenemos 20 datos, pero son todos datos individuales que se han obtenido un dato diario. Cada dato corresponde a una corrida. Corrida 1 se corre una muestra de control. Corrida 2 de 30 muestras, por ejemplo, se hace el control 2. Corrida 3 de 27 muestras, se hace el control 3 y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a determinar los rangos móviles. Para determinar los rangos móviles, bueno, acá me queda un poco incómodo, lo que voy a hacer es llevar estos datos, copiarlos y pegarlos aquí debajo, ¿no? Ya hemos calculado el promedio, ahora vamos a calcular los rangos móviles. ¿Cómo calculamos los rangos? Vamos a agregar la M de móvil. El rango móvil es simplemente la diferencia entre dos valores, por ejemplo. Nosotros generalmente se usa hacer el rango entre dos valores, ¿no? En lo que son las mediciones químicas, porque ya dijimos que un análisis químico, una medición química tiene bastante más costo en general que una medición física. Entonces, por eso es que vamos a trabajar con rangos de dos resultados. Bueno, acá el rango va a ser simplemente el valor, por decirlo, si hoy obtuvimos este resultado, bueno, el rango móvil va a ser la diferencia del resultado que obtuvimos mañana, que vamos a obtener mañana, respecto del que obtuvimos hoy. Entonces, simplemente es hacer la resta entre esto menos esto. Y así sucesivamente con el resto de los resultados hasta llegar al último, ¿no? Ahí está. Eso es entonces el rango móvil. Pero como aquí estamos trabajando con el valor absoluto del rango, no tiene sentido para nosotros que tengamos digamos, un rango negativo. Entonces vamos a trabajar aquí con los valores absolutos, ¿sí? Entonces, bien, vamos a colocar ahí adelante
este operadorcito, que ya creo que lo habíamos utilizado en otra ocasión, que lo que hace es transformarme lo que está dentro del paréntesis a su valor positivo, es decir, quitarle el signo negativo. Entonces arrastramos hasta el último punto, que son los resultados que va a tener, y simplemente transformamos todo en valores positivos. Lo que vamos a calcular ahora entonces es el rango medio. Vamos a colocar ahí rango medio. El rango medio va a ser, por lo tanto, el promedio de todos esos rangos. Listo. Fíjense que siempre voy a tener, cuando haga rangos móviles, 20 o n menos 1, porque siempre hay uno que va, en este caso tenemos un grado de libertad menos. Es el promedio entonces de todos esos resultados. Listo, a ver qué me olvidé aquí. Bueno, entonces es el promedio, no sé qué pasó ahí, de todos esos numeritos, que es 30. Entonces, para ahora calcular el desvío estándar, como lo indicaba la formulita recién y lo indica el enunciado, vamos a dividir el rango medio. Bueno, ese 1, ese subíndice 1 que tiene la fórmula, no indica nada, está porque se copió de algún lado y quedó con ese 1 ahí. En nuestro caso no indica nada diferente, acá tranquilamente esto podría haber sido así, el rango 0, el rango a secas. Entonces el desvío estándar va a ser simplemente el rango medio, va a ser igual a, bueno, no me deja colocarla ahí la celda F56, pero es la celda F56 dividido el estadístico 1.128. Si hubiésemos utilizado un rango de 3, porque podríamos haber trabajado haciendo la resta entre el valor obtenido el día 3, bueno, el rango entre estos tres valores, el día 1, 2 y 3, el rango entre estos tres valores, el día 2, 3 y 4, el rango entre estos tres valores, el día 3, 4 y 5, y así sucesivamente, aquí el estadístico hubiese sido otro, ¿no? Entonces, como trabajamos con el rango de dos valores, el estadístico es 1.128. Entonces, el desvío estándar es ese. Lo podríamos haber hecho de la forma usual. Por eso ustedes, si miran en algún software de estadística, van a encontrar la opción de calcular el desvío estándar de la utilizando los rangos móviles o utilizando el desvío estándar, calculando el desvío estándar de la manera usual. Entonces vamos a hacer ahora, vamos a calcular el desvío estándar de la manera usual. Usamos la herramienta o el operador desbest.m, que significa muestra, o simplemente desbest a secas, y seleccionamos todos estos valores y el resultado entonces va a ser muy parecido. Fíjense que antes nos daba 26.7 y de la manera usual nos da 27.47, es decir que la aproximación es bastante buena. Hay diferencias entre estas dos formas de calcular el desvío estándar cuando mi sistema está fuera de control. Cuando el sistema está fuera de control, es decir que tenemos puntos muy dispares, muy aislados, que presentan tendencias, que se salen o que no, o digamos que presentan anomalías como las que veíamos en la charla, un punto más allá o varios puntos más allá de la línea de control, 2 o 3 puntos consecutivos de un lado. Bueno, ahí en ese caso sí vamos a encontrar unas diferencias importantes entre los dos, ¿no? Pero para que ustedes sepan que este desvío estándar se puede calcular de manera aproximada de esta forma. A los fines de este ejercicio vamos a utilizar este valor, ¿no? El 26 que acabamos de utilizar, lo que acabamos de calcular a partir de los rangos móviles. Y con esto de los rangos móviles ya estamos entonces dando la pauta de cómo se puede
construir una carta de rangos sin la necesidad de hacer duplicados diarios. Por ejemplo, en lugar de hacer duplicados diarios, yo puedo hacer la diferencia entre el día de hoy y el día de mañana, entre el día de mañana y el día de pasado mañana, y así sucesivamente. Solo que entre esos 2 días va a ocurrir una mayor variabilidad a la que ocurriría en una jornada de trabajo. Si yo hoy hago la diferencia entre 2 puntos de control, hoy esa diferencia en principio debería ser menor que si yo hago la diferencia entre hoy y mañana, por ejemplo, ¿no? Esa es un poco la pequeña desventaja que tiene. Bueno, ya tengo entonces los dos parámetros para construir las líneas. Entonces, la línea central va a ser, vamos a colocarle ahí, LC, que es la línea central, va a ser mi valor promedio, que ya he calculado arriba, 1290. Esa va a ser mi línea central. Mi línea, que como le llaman aquí en el enunciado, la línea de acción, en nuestro caso, va a ser igual al valor promedio, que es la celda F60. A ver, vamos a achicar un poquito. Eso va a ser igual entonces al valor promedio más 3 veces el desvío estándar. Vamos a usar el desvío estándar calculado en función de los rangos móviles, ¿no? Esa es la línea de acción, o también se le suele llamar línea de control, ¿no? Línea de acción superior, ¿sí? Porque es la que está hacia arriba. Y aquí abajo vamos a poner línea de acción superior. Y ahora aquí vamos a calcular la línea de acción inferior, que es exactamente lo mismo, pero restándole a esa media. Entonces, lo que hacemos es simplemente copiar y pegar y colocar en uno el valor medio. Entonces, vamos a tener el valor medio, que es 1290, lo veíamos, vamos a ver la gráfica, que estaba por acá. Fíjense, 1290, que era más o menos lo que se veía a simple vista, por aquí está, 1290, y la línea de control superior va a estar parada en 1370, ¿sí? Por aquí arriba ya podemos ver a simple vista que no hay puntos por fuera, y 1209, que está bastante más abajo de la gráfica, que tampoco nos mostraría en principio un punto fuera. Y después vamos a construir las líneas de advertencia, creo que le llamo aquí. Línea de advertencia. Bueno, entonces aquí le vamos a llamar línea de, le vamos a poner la B corta, o la D, ¿sí? De advertencia, que es la segunda letra de la palabra advertencia, la línea de advertencia inferior y la línea de advertencia superior. Entonces va a ser exactamente lo mismo, solo que no es un control, sino que es una advertencia. No tenemos que hacer ninguna acción, sino un warning, es decir, ¿qué pasa? En lugar de ser más o menos 3 desvíos estándar, serán en este caso 2 desvíos estándar. Listo. Entonces, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Ya tenemos entonces las líneas calculadas. Hemos utilizado solamente, ¿qué pasó ahí? Hemos utilizado solamente 20 resultados. Y después vamos a ir incorporando algunos más, algunos puntos más, simulando hacer el control, ¿no? Bueno, no me deja copiarlo. Ahí está. Yo estoy colocando mal los dedos. Entonces esto queda hacia abajo. Bueno, y ahí están las líneas de control. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es la gráfica. También lo vamos a hacer de manera manual. Excel tiene, uno puede conseguir a través de internet o comprar, digamos, a través de la web algunas extensiones para Excel. Que bueno, son comerciales, pero uno puede, así como tenemos el complemento de
análisis de datos, uno puede agregar algún complemento de control de calidad o de aseguramiento de la calidad, no me acuerdo, hay una aplicación por ahí que nos permite trabajar con eso. Bien, entonces vamos a copiar los resultados de nuevo aquí debajo, vamos a ir hacia abajo. Vamos a crear una columna que se llame línea central, una columna que se llame línea de advertencia o línea de acción inferior, línea de acción superior, línea de advertencia con la D, línea de advertencia inferior, línea de advertencia superior. Bueno, ya tenemos los puntos, construimos la línea central, cuyo valor va a ser, ya sabemos, el que hemos determinado previamente. Para la línea de acción inferior, lo mismo, copiamos. Para la línea de acción superior, lo mismo. Para el LDI, esto. Y para el LDS, esto otro. Bueno, ahora simplemente tenemos que simular que estos son también puntos para después incorporarlo a la gráfica. No es la forma más elegante, pero bueno, si ustedes conocen alguna mejor, bienvenida sea. Vamos entonces a pegarlo todo ahí como si fuera texto, y ahí me queda entonces mi carta de control. Estas son las líneas. Vamos entonces a construir la carta de control. Vamos a generar primero las líneas y después agregaremos. Vamos a ver si primero me deja hacerlo con las etiquetas. Y vamos a insertar una tabla. No me va a dejar hacerlo con las etiquetas. Con múltiples columnas no me lo permite. Entonces vamos a hacerlo. Bien, aquí lo que me faltó es agregar una columna de orden. Vamos a llamar orden. Es simplemente una serie de números consecutivos para que pueda funcionar el graficador, o que el graficador haga lo que yo le digo. Ahí está, ahora sí. Vamos, entonces copiamos todos los datos. A ver, sí, copiamos todos los datos a ver si me deja. Ahí está. Bueno. Lo tenemos en forma de puntos, pero bueno, esos puntos ya sabemos, los podemos transformar en líneas. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a formato serie de datos. Ahí. Entonces le vamos a decir que nos muestre una línea sólida. Y quitar los marcadores, ¿no? Fíjense que ahí simplemente me queda una línea sólida. Lo mismo vamos a hacer con esto. Vamos a decir de nuevo una línea sólida y sin marcadores. Perdón. Ahí. Lo mismo vamos a hacer aquí. Y en los otros gráficos. Entonces ahí ya tenemos, hemos hecho lo mismo con las tres líneas que quedan. Bueno, esta leyenda está un poco de más, ya no nos hace falta. Sabemos que esta es la línea central.
Entonces vemos que esta es entonces la línea central. Esta que tenemos por ahí es la y ahí entonces vamos insertando los distintos textos, ¿no? Finalmente, la línea de aviso superior. Más o menos, no nos vamos a esmerar demasiado en hacerlo súper prolijo, ya que eso, bueno, después se los dejo a ustedes, ¿eh? Si no, vamos a perder demasiado tiempo en algo relativamente irrelevante para lo que es el objetivo es que se aprenda a hacer esto. Después ustedes se sientan e incorporan los textos. Como vemos, es en cierta forma un poco precaria esta forma de hacer los gráficos, digamos, precaria en el sentido de que no es muy automático. Hay otro software, después si tenemos tiempo, podemos utilizarlo a pedido de alguien, de cómo se hace de manera más automática. Bueno, ahí tenemos simplemente, podemos cambiarle el color, podemos ponerla como rojo a las líneas de acción, no de aviso como dije recién, podemos ponerla roja a las líneas de acción, y ponerlas, no sé, por decir de alguna forma, de color amarillo o naranja a las líneas de advertencia, ¿no? Bueno, esto recuerden, está construido con 20 resultados. Ahora nos tocaría colocar el resto de los resultados, es decir, estos 11 numeritos, ¿eh? Entonces, a estos 11 numeritos los vamos a copiar de abajo para agregarlos, ahora sí, como puntos, ¿no? Entonces ya tengo mi carta de control, ahora me toca colocar los distintos puntos, ¿no? Entonces ya tenemos ahí, bueno, vamos a colocar los puntos debajo, le vamos a llamar controles. Y acá, como siempre, necesitamos colocar el orden. Será desde 1 a 11, ¿eh? Son los 11 numeritos. Entonces, aquí en esta gráfica nos vamos a seleccionar datos, vamos a agregar una serie de valores de X, que van a ser los referidos al orden, y los valores de Y, que van a ser efectivamente los puntos de control. Entonces, ahí. Esto nos va a quedar de esa manera, ¿no? Ahí tenemos entonces los 3 puntos, y en lugar de, ya sabemos, en lugar de líneas queremos que solamente nos muestre los marcadores, colocaremos ahí un marcador de ese tipo. Bueno, y si queremos que nos muestre las líneas o no, colocamos sin línea o con la línea, como les guste más, ¿eh? Entonces, como podemos ver ahí, esto fue el primer punto. Uno puede, recordemos que en la práctica va a ser algo así, ¿no? Vamos a obtener un punto y ese punto va a aparecer ahí. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, como para simular. Entonces tenemos un punto, ese punto aparece ahí. Generamos un nuevo control, eso implicaría generar otro nuevo punto que va a aparecer ahí. Al día siguiente corremos otra secuencia analítica y aparece ese punto, ese tercer punto ahí que va creciendo. En la cuarta ronda analítica ya el punto baja, y bueno, si nosotros pensábamos que había una tendencia en esos primeros puntos, ya el cuarto punto hace que esa tendencia o esa
sí, ese sospecho de tendencia caiga, ¿no? Entonces vemos una cosa por el estilo, vemos cómo los puntos se van ubicando más o menos de manera aleatoria. Entonces ya directamente copio los puntos referidos a todos los controles. Y bueno, como decíamos, una vez que se me acaba toda la muestra de control, necesito comenzar con una nueva carta, que es lo que ha sucedido en este segundo punto, ¿no? Podemos verificar con los criterios de fuera de control que habíamos expuesto en las diapositivas, por lo menos las 2 o 3 primeras reglas, ¿no? Un punto más allá de la zona de control, o aquí llamada, de acuerdo al enunciado del ejercicio, zona de acción. Fíjense que no tenemos ninguno. La zona de acción, recuerden que es a más menos 3 sigmas. La regla 1 no se cumple, no aparece, digamos, la regla 1. La regla 2 es 4 de 5 puntos en la zona B. En la zona B implicaría esta área superior entre la línea de advertencia y la línea de acción, tanto aquí arriba como aquí abajo. No vemos tampoco 4 de 5. La regla 3, 2 de 3 puntos en la zona A. En la zona como podemos ver, la zona A es la parte externa, digamos, entre perdón, yo había dicho la zona B, 4 de 5, pues la zona B es la que está entre un sigma y 2 sigmas, perdón. La zona A ahora, ¿sí? Vemos ahí la zona B, no está marcada, pero está más o menos aquí a la mitad, ¿sí? Tendremos que tener 4 de 5, y aquí en la mitad no tenemos 4 de 5, ni aquí tampoco. Además tenemos bastante pocos puntos, ¿no? Eso tampoco se cumple. Y después decíamos la regla 3, 2 de 3 puntos en la zona A. La zona A sí es la más externa, y básicamente tenemos un solo punto, así que 2 de 3 tampoco tenemos. Entonces, de las 3 primeras reglas y menos las restantes, no tenemos o no se advierten que el sistema haya estado fuera de control. Recordemos que se construye la carta y después voy agregando puntos y puntos y puntos. Yo podría haber comenzado la carta tal vez en vez de 20, con 15 resultados, ¿no? Y otra cosa, ustedes preguntarán, ¿y la carta necesariamente tengo que construirla con 20? No necesariamente, yo puedo ir alimentando esta carta con cada nuevo dato que yo obtengo. Podría haber ingresado este dato, el segundo, el tercero, el cuarto de control, y así ir alimentando esa carta, que en lugar de quedarse estáticamente con 20 resultados, tuviese más resultados, 26, 27, 30, etcétera, ¿no? Siempre y cuando esos puntos correspondan o no sean valores outlier, no sean valores discrepantes que, por ejemplo, nos muestren un fuera de control, ¿no? En este caso, todos estos puntos podría haberlos incorporado. Pero bueno, se me acaba la muestra de control, se me acaba la carta, tengo que empezar con una carta nueva. Bien, habíamos dicho también en la charla que una carta en este caso es una carta de individuales, ¿no? Que una carta de individuales o de medias, que no es este el caso, la tengo que acompañar con una carta de rangos. En este caso yo no tengo, como hemos dicho, duplicados diarios como para construir un rango diario, entonces la opción que me queda es trabajar con rangos móviles. Yo a los rangos móviles ya los he determinado. Los rangos móviles es este numerito que tengo acá, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es construir una carta de rangos móviles de una manera similar a lo que hice con esta. Entonces ya tengo ahí los puntos de control, acá los puntos de control. Ahora vamos a construir una carta de rangos. Vamos a copiar el orden aquí abajo, seguimos hacia abajo, y vamos a copiar los rangos que ya hemos calculado aquí.
también aquí debajo. Bueno, obviamente vamos a copiar los valores. Ahí. Esos son entonces los rangos. Vamos a tener que, bueno, el rango medio ya lo hemos determinado, igual lo volvemos a determinar. Será el promedio de todos los rangos. Y ahora tengo que determinar la línea de... Bueno, esto de la construcción de la carta de rangos no está en el enunciado del ejercicio. De igual manera vamos a aprovechar, ya que hemos calculado los rangos móviles, para determinar, ¿no? Es decir, ya hasta ahora hemos cumplido con toda la consigna, pero vamos a agregarle esto de determinar los rangos móviles, así matamos dos pájaros de un tiro, ya que tenemos los datos aquí agregados. Entonces dijimos, vamos a construir la carta de rangos móviles también con esos 20 resultados. Después agregaremos los próximos resultados que tengamos. Bien, entonces vamos a elaborar la línea de acción superior. Y si se quieren también la línea de acción inferior, que como dijimos no tiene importancia, pero la vamos a determinar para que ustedes entiendan por qué no tiene importancia. Entonces, bueno, el rango medio es de 30. Vamos a calcular cuál es el rango máximo estadísticamente aceptable, ¿no? En base a los datos que tenemos. Vamos a traer de las diapositivas las tablitas y ahí el pequeño instructivo gráfico para construirlas. Que se acuerdan que era multiplicar por un estadístico básicamente. Entonces, bien, nos vamos a la diapositiva y vamos a copiar desde ahí los datos para construir la carta, ¿no? Que simplemente eran estadísticos basados en distribución de rangos. Ustedes saben que los rangos, así en valores absolutos, no se distribuyen normalmente, lo habíamos dicho. A diferencia de las diferencias entre un valor, ya teniendo en cuenta los signos, sería algo así como los rangos con sus signos positivos o negativos, sí se distribuyen normalmente, ¿no? Fíjense que simplemente haciendo absolutas esas diferencias, ya la distribución no es normal, cosa que sí pasa cuando trabajamos con las diferencias y sus signos. Hagan la prueba, pueden hacer la prueba si quieren. Bueno, ahí entonces tenemos cómo calcularlo, ¿no? El rango medio, que es, vamos a colocar ahí la línea central. Vamos a cambiar un poco la nomenclatura de acuerdo a lo que estamos siguiendo ahí, ¿no? LS, que aquí sería CL, es la línea central. LAS, que es la línea de acción, en este caso sería la línea de acción superior, aquí sería la UCL, que se calcula de la siguiente manera. Se tiene en cuenta el D4 multiplicado por el rango medio que acabamos de calcular. D4, como dije, es un estadístico basado en la distribución de rangos. Vamos a copiar entonces la tablita que tenemos ahí, la primera parte básicamente, después el resto generalmente no es muy usual. Entonces copiamos, hacemos una pequeña captura de parte de la pantalla de los primeros 10 puntos, como para que les quede en la plantilla de Excel. Y ahí lo tenemos. Entonces, N ahí es la cantidad de datos desde los cuales yo determino el rango. Si estoy trabajando solamente con dos datos, bueno, utilizo estos dos estadísticos. Si yo calculo el rango desde 7 valores, utilizaré estos otros. En este caso simplemente utilizo la primera fila. Por lo tanto, D3 es 0. D4, que es el que me va a servir a mí para calcular la línea superior, vale 3.27 aproximadamente. Entonces, aquí multiplico 3.267 multiplicado por el rango medio, eso me va a dar la línea superior. Es decir que
Mi rango promedio es de 30, pero puedo tener hasta una diferencia de 98, 99. Ese es el valor máximo. Si yo tengo un rango superior, mi sistema está fuera de control respecto de la precisión. Recordemos que una carta de control de rangos me sirve a mí para monitorear la precisión. Y la línea de aviso inferior dice que es D3 multiplicado por el rango medio. Y D3, fíjense que en este caso es 0, por lo tanto, lo escribimos, ¿no? Pero D multiplicado por la línea por el rango medio, obviamente es 0. Entonces, la carta de control es muy simple. Vamos a construirla. De todas maneras, vamos a correr un poquito hacia la derecha. Vamos a sacar esto también. Entonces, de nuevo, establecemos un orden, vamos a recopiar esto, o lo podemos dejar ahí, ya que está. Eso lo dejamos ahí, entonces aquí vamos a establecer, esto no sé por qué me quedó así, esto es orden, ahí está, escribimos de nuevo. Aquí vamos a construir entonces, o vamos a colocar los datos referidos a la línea central, a la línea de acción superior, y la línea de acción inferior no tiene sentido porque va a coincidir con el 0. Entonces, línea central, esto va a ser igual a rango medio, 30.2. Entonces, esto lo vamos a copiar todo hacia abajo. Obviamente vamos a copiar solamente, vamos a pegar los valores. Y lo mismo, la línea de acción va a ser igual a 98.6. Eso entonces lo vamos a copiar todo hacia abajo, teniendo en cuenta solamente los valores. Y ahí entonces vamos a construir la gráfica de la misma forma. Vamos a elegir entonces todos los puntos que tenemos. Vamos a borrar los dos primeros, ¿no? Porque los puntos parecen como es rango, acuérdense que son rangos móviles. Entonces el primer punto desaparece. Entonces estos dos los vamos a eliminar. Y todo lo vamos a desplazar un punto hacia abajo, ¿no? Recordemos eso que acabamos de hacer. Bueno, ahora sí, seleccionamos todo y nos vamos a realizar o construir la gráfica. Ahí, la gráfica de puntos, los puntos en azul son los experimentales, son los rangos. Fíjense que ¿cuál es el rango mínimo que puedo tener? Y 0. Fíjense que hay rangos chiquitos. Hay un rango de 3, En el mejor de los casos, si los duplicados, supongamos que entre hoy y ayer tuve la suerte que los resultados dieron iguales, que las muestras de control dieron iguales, que es lo que espera siempre un químico analítico que hace duplicados, los duplicados se parezcan lo más posible. Bueno, en este caso pueden dar valores de 3, de 4, que son los mínimos rangos. 0 en el mejor de los casos. ¿Y cuál es el rango máximo? No, en este caso, estadísticamente hablando, el rango máximo es justamente la línea de acción. La línea de acción es esta. Le vamos a cambiar, vamos a poner una línea para que quede una línea sólida. El marcador se lo vamos a quitar y entonces me va a quedar algo así. Y lo mismo con el rango medio. Recordemos que esta es la línea central. También le vamos a colocar una línea sólida. El marcador se lo vamos a quitar. Y ya. Y eso es todo. Bueno, recordemos que insertamos el texto ahí. Cualquier duda con alguna versión de Excel que tengan y que no sepan cómo hacer tal o cual cosa, por favor no duden en consultarme. Entonces ahí tenemos el valor de la línea central. Como ven, Excel de cierta forma un poco
precario, ¿no? En el sentido de construir este tipo de gráficas. Pero bueno, una vez que uno ya ha hecho la gráfica, a eso ya podemos jugar con la cantidad de datos incorporada, la datos que incorpora cada ¿cómo es que le llama? Me olvidé. Cada serie, serie le llama Excel. Entonces, esa es la línea central. Vamos a insertar ahí la otra leyenda, que es esta, que le vamos a llamar, bueno, que le llamamos línea de acción superior, que es el UCL, que veíamos en la diapositiva, ¿no? Cambiamos ahí un poquito. Ustedes la van a encontrar como línea de acción superior, como línea de control superior, etc. Entonces, fíjense que acá a mí no me interesa la línea de acción inferior. Un rango que, como no tiene signo, lo más pequeño que puede ser es 0, como este, por ejemplo, que tenemos ahí, que es 3, y no vamos a tener rangos negativos. Entonces, a mí no me interesa que el rango sea 0. Lo que sí me interesa es que el rango no supere un determinado valor. Entonces, mirando los mismos criterios que veíamos para la carta de individuales, no vamos a encontrar tampoco ninguna de las reglas. Vemos la primera, que generalmente es la más importante, no tenemos ningún punto por arriba. Tenemos ahí sí uno bastante cerquita, que es el valor, que es el punto 19, que el valor de rango es 86, ¿no? Fíjense, pero esto es para la carta de control, ¿no? Con estos datos yo he colocado los puntos, esas líneas, que lo que hago ahora es quitarla, porque en realidad a mí me interesa la curva. Con esos datos yo he construido la curva. Ahora voy a colocar los puntos de control, ¿no? Entonces ahí vamos a agregar los rangos próximos, Recordemos que esta carta la construí solamente con los primeros 20 puntos, con estos que tenemos ahí. Entonces ahora sí, yo voy a transformar esto en rango. Voy a copiar entonces estos datos debajo o a continuación, sí, abajo de todo. Espero no se hayan mareado hasta a esta altura, pero estos son los 11 datos que restan, ¿no? Con los 11 datos de control, con los que voy a ir evaluando el rango. Perdón, se me perdí ahí. Todavía esta carta está vacía, esta carta está compuesta de esos 19 rangos móviles. Bien, vamos a ver si esos puntos caben. Obviamente son puntos que los tengo que transformar en rangos. Entonces, ¿cómo hago para transformar esos puntos en rango? Bueno, ese 1256 se lo tengo que restar al punto anterior, que era el último punto de la carta, ¿no? Y ahora sí, este otro rango, y tiene que ser obviamente en valores absolutos. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero ahora sí, entre este, y así entonces con el resto. Fíjense, ahí tenemos un pequeño rango de 2. Bueno, colocamos acá también una columna que le vamos a llamar de orden. Hacemos doble clic ahí para rellenar la serie, para no tener que escribiéndolo a mano. Y ahora sí, incorporamos estos datos. Ahí seleccionamos los datos, nos vamos a agregar, vamos a irnos aquí abajo de todo, valores de X, el orden, valores de Y, los nuevos rangos de esos 11 restantes que quedaban, ¿no? Y ahí me queda. Entonces, bueno, ahí yo me gustaría ver, a mí siempre me gustan ver los puntos, es una cuestión de gustos y de cómo se entienda. Vamos a colocar los marcadores, opción de marcador, un marcador como ese, que queda más o menos bien. Bueno, también ahí hay aparentemente alguna tendencia de que sube, llega a un máximo, después vuelve a bajar. Habría que revisar qué posibilidades haya
de que esto tenga alguna relevancia estadística, pero bueno, son pocos datos, habría que obtener una mayor cantidad de datos. En general, en una carta de rango se evalúa básicamente no tener un valor de rango más allá de la línea de acción, ¿no? Fíjense que si aquí yo tengo unos pocos datos, ¿no? 11 datos o 10 datos, bueno, depende. Tengo 11 datos, 10 datos. Imagínense si ustedes tuviesen, hay cartas de control que tienen, qué sé yo, 300, 500 puntos de control. Imagínense ahí ustedes tratando de encontrar estas tendencias o estos patrones, ¿no? Sería bastante complicado estar identificando ahí en una nube de puntos cuáles de estos, acá tenemos 5 reglas, se cumplen, y habían otras reglas más, ¿no? Entonces puede resultar un poco complejo. Ahí es donde es necesario recurrir a algún software que nos ayude un poco más, ¿no? Si no resultaría bastante tedioso. También se puede programar Excel para que haga eso. Excel, si ustedes, para los que no saben, tiene la posibilidad de grabar lo que uno hace. Entonces, yo puedo, lo que hice recién de construir esta carta de control, que lo hice paso por paso, saqué una media y demás, eso lo puedo grabar como si yo estuviese grabando un video de, no sé, de una persona jugando al fútbol. Yo puedo decirle a Excel que grabe. Eso es lo que se llaman las macros. Entonces Excel graba, entre comillas, lo que hace en realidad es codificar esas acciones que tengo a un programa en lenguaje, creo que en Visual Basic, vaya a saber qué versión. Entonces a eso yo lo puedo grabar y después reproducir esa acción para que vuelva, por ejemplo, a construirme una carta. Entonces yo puedo organizar en una serie de columnas donde voy a colocar los datos y hacer la gráfica. Entonces, y lo grabo con la opción de macros que tiene Excel. Y cuando vuelva a completar esas columnas con nuevos datos, vuelvo a apretar el botoncito de reproducir macro y Excel me vuelve a generar automáticamente lo que yo había hecho alguna vez, que es en definitiva una forma fácil de programar, ¿no? Obviamente eso yo después puedo editar esas sentencias de programación y modificar de acuerdo a mi gusto, si es que obviamente entiendo de ese lenguaje de programación. Eso ténganlo en cuenta que se puede hacer. Bueno, entonces ya hemos hecho dos cosas. Hemos hecho una carta de individuales, donde monitoreo el sesgo, aparentemente está todo bajo control estadístico, y una carta de rangos, donde estoy aquí monitoreando la precisión, el error aleatorio, donde también aparentemente está todo bajo control estadístico. Digo aparentemente porque las cartas de control, así como las herramientas, la carta de control es una herramienta de inferencia estadística, por lo tanto yo digo que está bajo control con una cierta probabilidad de equivocarme. Entonces recuerden, este punto que está aquí arriba, yo digo que está dentro de mi intervalo de confianza, en este caso para una distribución de rangos, pero puede que no sea así. Es decir, aquí estoy aceptando una hipótesis nula que puede ser falsa. Yo no lo sé, yo no sé si es falsa o no, pero sí lo que sé es que estoy teniendo esa posibilidad de error. Cosa de que lo mismo digo aquí debajo. O si nos llega a pasar esto, ¿no? Un punto más allá del límite de control o de la línea de acción, bueno, implicaría, yo digo que ese punto no pertenece, es decir, estoy diciendo que la hipótesis nula no se cumple, cuando en realidad puede que la hipótesis nula sea cierta. Entonces, también estoy diciendo que mi sistema está fuera de control cuando puede que no lo esté. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esa posibilidad de equivocarme. Bueno, hemos matado ahí dos pájaros de un tiro con este ejercicio y ahora algo más. Vamos a agregar, vamos a construir una carta de control de medias, trabajando con promedios de 2. Es decir, vamos a copiar de nuevo estos resultados. De nuevo vamos a irnos con estos resultados. Vamos a copiar de nuevo estos resultados
para comodidad, debajo de todo, y vamos a construir una gráfica de medias móviles, una gráfica de promedio, ¿sí? Como no puedo, o en este caso no dispongo de dos o más puntos de control diarios, como para promediar esos 2 o 3 puntos de control diario, lo que voy a hacer es hacer una gráfica de medias móviles. Entonces, aquí vamos a colocar TFA media, o le vamos a poner TFA n igual a 2, móvil. Sabemos que vamos a poner TFA m, para que sepamos que se trata de una media móvil del igual a 2. Y de nuevo, a diferencia del rango, que era una diferencia justamente entre dos resultados, la diferencia absoluta, en este caso vamos a calcular el promedio entre el valor de hoy y el valor de ayer, por ejemplo. Y así sucesivamente con el resto de esos 10 valores, ¿no? Como vemos, este es el promedio de esos dos que se señalan, este es el promedio de estos otros dos, este de otros dos, etcétera. Bueno, y después básicamente lo mismo. La línea central va a ser igual al promedio de los promedios. Entonces será el promedio de estos resultados. Vamos a tener que calcular el desvío estándar, ¿no? Vamos a colocar entonces por aquí, ¿no? Para que no quede por acá. Media es igual, bueno, al promedio de esos resultados que acabamos de calcular, de los promedios móviles. Vamos a calcular el desvío estándar, ahora lo vamos a hacer de la manera usual. En este caso el desvío estándar va a ser el desvío estándar dividido raíz de 2, es decir, que esperamos que sea menor. Recuerden que al desvío estándar de la media lo podemos calcular de dos maneras. Fíjense, me dan 18 y antes ese desvío estándar me daba 26, ¿no? Fíjense que si a este desvío estándar, el 26 o el 27 por ejemplo, lo divido por raíz de 2, estoy calculando el desvío estándar de una media de n igual a 2, me da 19. Si se fijan, cuánto me dio cuando calcule el desvío estándar de las medias, me dio 18.7. Si se fijan, es razonable, porque estoy trabajando, este es el desvío estándar de las medias n igual a 2. Fíjense que se cumple todo eso que habíamos visto. Por eso es tan importante aprender la parte de estadística, ¿no? La introducción, conceptos, inferencia estadística y demás. Bueno, y ahora es lo mismo. Calculamos la línea de línea de acción superior y la línea de acción inferior, y después la línea de advertencia inferior, ahí está, advertencia inferior, y la línea de advertencia superior acá arriba. Bueno, entonces esto es de nuevo la línea central más 3 veces el desvío estándar. Obviamente van a ser más estrechas las franjas ahora, pues estamos trabajando con una carta de medias. Y después esto mismo lo replicamos y va a ser exactamente lo mismo. Y acá, bueno, era lo mismo, pero teniendo en cuenta dos desvíos estándar. Es que generalmente las líneas de advertencia no se usan mucho. En general, con las líneas de control o líneas, como le llamamos acá, de acción,
suele ser suficiente, ¿no? Bueno, y eso es todo. Después construimos la carta de la misma forma y obviamente estos puntos de control que eran individuales yo los voy a transformar ahora en valores medios. ¿Sí? Fíjense que siguen siendo valores medios de los dos anteriores. Entonces, con estos puntos los voy a pintar de nuevo de amarillo, construyo la carta y el resto van a ser puntos de control. Vamos a construir la carta muy rapidito como para terminar, aunque esto ya lo podrían hacer ustedes, pero bueno, me tomo ahí el trabajito para redundar un poco en el ejercicio. Entonces, bien, los valores ya están, acá tenemos el orden, tenemos los valores de media, vamos a construir aquí, no, vamos a copiar todo de nuevo, para no andar, vamos a copiar estos resultados aquí debajo, los pegamos como valores. Sí, para los que no manejan muy bien Excel, cuando uno le dice pegar como valores, que es, vamos a repetir, ¿no? Yo copio y acá le digo pegar, pegado especial, pegar los valores, es decir, pega solamente los números, no pega el formulario ni nada, porque si no se modifica. Para que no se modifique, pegamos solamente los números. ¿Sí? Esto, recordemos que es lo que corresponde a la carta. Vamos a generar un orden. Y le vamos a llamar también de la misma forma. Estamos haciendo exactamente lo mismo que habíamos hecho. Entonces hacemos serie de relleno. Acá de nuevo vamos a colocar solamente las líneas de control, ¿no? La línea central, la línea de acción superior y la línea de acción inferior, ¿no? Para no demorar mucho. Ustedes ya con esto lo saben hacer, digamos, ya les queda para saber hacer la línea central. Vamos a copiar esos tres. ¿Ve? Si yo le digo copiar y pegar directamente, aparecen ahí unas referencias, porque lo que hace es de alguna forma reproducir es la misma estructura que aquí arriba, pero se va a encontrar con resultados vacíos, entonces genera un error. Lo que hacemos es pegar valores, solamente me pega los valores. Entonces la línea central, la línea de acción superior y la línea de acción inferior. Y ahora sí, a esto, a ver si me sale hacerlo así, hago doble clic y me pega todos los resultados. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todos los datos, ir a insertar, gráfico y dispersión. A mí no me interesan los puntos porque son los puntos que me generan la curva, entonces a eso directamente los borro. Le doy delete y ahí ya tengo entonces mi carta de control, ¿no? Los transformo en líneas, le quito los marcadores, los transformo también en línea y también le quito los marcadores. De nuevo línea, no, esto no, me equivoqué. Vamos ahí de nuevo, línea sólida, marcadores, ninguno. Y ahí está, entonces, de nuevo mi carta de control. Fíjense que esta llega hasta 1340, 1350, mientras que la anterior llegaba a 1000, un poquito más de 1350. Perdón, llegaba hasta 1370. Obviamente las cartas de medias son más estrechas y me permiten detectar más fácilmente puntos de control. Fíjense que
Esta carta de medias tiene mejor calidad. Habíamos hablado en la diapositiva de que la longitud media de rachas era más chica, por lo tanto me permitía detectar fuera de control, digamos, situaciones fuera de control mucho antes que una carta de control de individuales. Fíjense que la cantidad de trabajo es la misma, porque tengo 20 puntos y con esos 20 puntos obtuve 19 promedios. Vamos entonces ahora a colocar los que serían los puntos de control, lo que está aquí abajo, que también son, que yo también los calculé como promedios. Si se fijan, hacemos doble clic, son los promedios de estos dos, y así. Entonces, estos puntos de control los vamos a colocar aquí al lado, le vamos a llamar controles. Fíjense que ahí no sé qué me hizo, no tenía que haber copiado los valores. Ahí está. Vamos a llamar controles. Y aquí vamos a seleccionar datos, vamos a agregar, ahí en X, de nuevo, vamos a agregar los controles hasta el 11 o el 10, hasta el 11. Y aquí debajo, como Y, vamos a agregar los controles, justamente la misma cantidad. Le damos a aceptar, aceptar, y entonces ahí tenemos los puntos. Vamos a generarle un marcador para que quede un poco más estético. Y ahí queda entonces todo. Aparentemente no hay ningún punto fuera de control, son valores medios. Estamos trabajando entonces con una gráfica de medios. Obviamente que es un grave error que yo construya una gráfica de media y grafique valores individuales. Ahí sí yo voy a tener valores por fuera. A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a suponer que erróneamente yo coloco ahí valores individuales. Entonces vamos a agregar erróneamente los datos anteriores. Vamos a suponer estos que tenemos acá, que son individuales. Vamos a colocar ahí estos valores y estos otros. Vamos a ver si me acepta el orden. No, no me va a aceptar. Vamos a hacer una cosa, antes de agregar vamos a copiar estos individuales debajo. Bueno, es difícil mantener el orden. Estos son valores individuales, ¿no? Individuales, y yo le voy a poner ahí error. No puedo graficar un individual y valores individuales en una gráfica de medias y a la inversa, ¿no? Entonces esto es simplemente para que me muestre esto. Bueno, son 11 valores, estos son individuales. Recuerden que estas medias surgieron de los individuales justamente. Vamos a graficar los individuales. Vamos a línea, seleccionar datos. Vamos a agregar en valores de X, vamos a elegir los 11, y en Y también vamos a elegir estos, y ahí está. Le damos a aceptar. Bueno, fíjense que ahí ahora sí vamos a tener un punto casi en el límite. Vamos a darle un poquito de formato a eso, que nos muestre ahí un marcador, y eso es todo. Fíjense que los puntos en azul más oscuro, ahí tenemos, fíjense que tienen una mayor dispersión, ¿no? Acuérdense que estos son rangos móviles, medias móviles, perdón. Ahí sí, a diferencia del punto anterior, este punto estaría indicando un fuera de control, pero en realidad es erróneo, porque yo he graficado, he puesto valores individuales en una carta de medias, ¿no? Y eso es incorrecto. Eso simplemente para llamarle la atención por simple experiencia, ya que he visto por ahí hacer ese tipo de, o generar ese tipo de errores. Bueno, fíjense ya por último, si aquí este último punto que corresponde a la gráfica de arriba fuese un punto que probablemente esté por fuera de control, un 1345. Bueno, sería un poquito más, 1355.
Fíjese, ahí el punto ya se encontraría por fuera de esa línea de control, ¿no? Indicando que probablemente mi sistema se encuentra por fuera de control, ¿no? Lo volvemos a su valor original. Bien, hasta aquí entonces hemos visto la parte básica de lo que es control interno de calidad. Vimos gráfica de individuales, cómo construir una gráfica de individuales, cómo construir una gráfica de medias, cómo construir una gráfica de medias gráfica de medias móviles, y cómo construir una gráfica de rangos móviles, ¿no? Nos quedaría construir una gráfica de medias y gráfica de rangos normales, ¿eh? La diferencia está en que en lugar de promediar el valor de hoy respecto del valor de ayer, o calcular el rango entre el valor de hoy y el valor de ayer, lo hago con 2 puntos que son de hoy, por ejemplo, ¿no? Esa es la única diferencia. Y nos quedaría algo de utilizar alguna herramienta de análisis de tendencia, como las gráficas de sumas acumuladas. Así que esa sería nuestra próxima charla, que la voy a agregar un poco por fuera de horario, por decirlo de alguna forma, ya que el próximo módulo es incertidumbre. No quiero demorar mucho más para la gente que está esperando incertidumbre, así que vamos a agregar una charla, digamos, las próximas charlas van a ser de incertidumbre, pero en ese transcurso de tiempo vamos a incorporar una más referida a sumas acumuladas y algún análisis de tendencia simple, con algunos de los ejercicios que teníamos ahí. Si ustedes se fijan, nosotros simplemente hemos tomado el primer ejercicio, que es quizás un poco el más representativo de todos, pero queda una buena cantidad de ejercicios. Son 14 páginas de ejercicios que se los dejo para el que quiera resolverlos, o bueno, si quiere resolverlos y consultar alguna duda, etcétera, aquí estamos, pero obviamente no vamos a tener tiempo de desarrollarlos a todos. Si queda en el tintero hacer alguna gráfica o hacer algún análisis de tendencias con cartas de sumas acumuladas, que es, digamos, relativamente simple también. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo por haberme acompañado, y entonces nos vamos a ver en la próxima charla, que es incertidumbre, y si no, en la charla accesoria, que es referida a análisis de tendencias, ¿no?, para aseguramiento de la calidad. Así que muchísimas gracias y estamos entonces en contacto. No se olviden de responder a las dudas, de hacer consultas. Estaba pensando que tenía pendiente ahí una duda que me habían hecho a través del foro y que la voy a responder a la brevedad. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una excelente semana y que les vaya muy bien.